Continuando con las fórmulas de derivación, ya vimos las básicas, ¿de acuerdo? Las que nos permiten derivar potencias de X, sumas de funciones, restos de funciones, sacar constantes de las funciones, que son el conjunto de derivadas básicas. Y aquí podemos irnos en dos sentidos. Uno es pues, revisar el resto del formulario, que en realidad se trata de consultar el resto del formulario. Y la otra es abusar de las fórmulas que tienen que ver con el producto. Así es que vamos a revisar un poquito de ambas al mismo tiempo, ¿verdad? Para poder apoyarnos de ellas. Primero las que tienen que ver con producto, ¿de acuerdo? Las que tienen que ver con producto son tres. Son la derivada de f de x por g de x. Es decir, tenemos dos funciones que se multiplican. Ustedes a lo mejor lo han revisado como u por v, ¿de acuerdo? Que es exactamente lo mismo. Al final del día es la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. ¿De acuerdo? Después tenemos la fórmula de cociente, que es la derivada de una función entre otra función, la derivada de f entre g en este caso, o la derivada de u entre v, para los que están acostumbrados a utilizar esas dos letras. Pues es exactamente lo mismo, es la función de abajo por la derivada de la función de arriba, menos la función de arriba por la derivada de la función de abajo sobre la función de abajo al cuadrado. Y la última que entra dentro de este grupo, ¿vale? Son la de una función elevada a una potencia n. Así como x a la n, pero ahora tenemos otra expresión que no es x. ¿De acuerdo? Y en este caso, esto es n f de x a la n menos 1 por la derivada de f de x. Y esta es una fórmula muy particular porque si bien se puede ver como una consecuencia de la regla del producto, también se puede ver como una consecuencia de algo que vamos a ver más adelante que se llama regla de la cadena. ¿De acuerdo? Por el momento lo vamos a tomar en la sección de producto y después explicaremos cuál es su vinculación con la regla de la cadena. Este conjunto de fórmulas se ven, o en mi caso me gusta verlas juntas, porque son un conjunto de fórmulas constructivas, ¿de acuerdo? Es decir, nuevamente no tienen que derivar todo al mismo tiempo, sino que tienen que identificar quién es su función f, quién es su función g, ¿vale? Y derivarlos por separado. Y después copiar y pegar esos elementos. Identifican f, identifican g, derivan f, derivan g, y después van colocando cada uno de los pedacitos según corresponde. Lo mismo en la de cociente. Identifican f, identifican g, ¿vale? Calculan sus derivadas por separado, ¿vale? Y luego van colocando cada pedazo según corresponde. Lo mismo para el último caso. Identifican la función que se le da una potencia y pues ya después nada más colocan cada elemento según sea necesario. ¿De acuerdo? Esa es la ventaja de este conjunto de fórmulas. ¿Vale? Y tenemos el resto de fórmulas que son fórmulas del tipo constructivo. ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos? Perdón, el conjunto de fórmulas que son para funciones muy particulares. ¿Vale? Este tipo de fórmulas nos dicen cuál es el resultado de derivarlas sin trasfondo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la derivada de las funciones trigonométricas, la derivada del seno de x es coseno de x. ¿Vale? Es decir, si tú ves el seno de x derivándose, entonces colocas coseno. Nada más. ¿Por qué? No sé. Simplemente veo esto y coloco esto. Punto. ¿De acuerdo? Las vamos a tomar
como vienen. O sea, colocamos esa expresión. Lo mismo sucede con coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno de x? Menos seno de x. ¿Por qué? No sé. Eso me dijeron los matemáticos, que era el resultado. Entonces, veo un coseno, pues pongo menos c. ¿Vale? La derivada de la tangente de x es la secante cuadrada de x. La derivada de la cotangente, Profe, pero no falta multiplicarlo por la derivada de x. ¿y cuánto es la derivada de x? Ah, sí, cierto. Aquí hay algo importante. Si usted coloca la derivada usted está pensando en esto y es por eso es que quiero que lo veamos por separado. Usted está pensando que tiene algo así como la derivada del seno de u, ¿sale? Es igual a coseno de u diferencial de u, ¿de acuerdo? Cuando hacen esto, ¿sale? Lo que ustedes están haciendo en realidad es aplicar la regla de la cadena a esta fórmula. Y aquí hay dos cosas. Una es, como no hemos visto regla de la cadena, no saben el por qué les estoy indicando que están aplicando de regla de la cadena. Y la segunda es que como no tienen el antecedente de cómo es la fórmula sin regla de la cadena, entonces no saben por qué se concluye eso. Es decir, necesitan el antecedente más la regla de la cadena para construir esta fórmula. Pero muchas veces el dar ese paso hacia adelante sin conocer los fundamentos hace que cuando tengan que aplicar regla de la cadena no sepan de dónde viene. Si ya lo pueden manejar bien y no tienen ningún problema, por mí encantado de que lo utilicen de esa forma. ¿Ve? Pero sí me gustaría, desde mi perspectiva, dar las fórmulas limpias, donde el argumento es simplemente X, para que cuando tengamos que aplicar regla de la cadena, nos quede claro del por qué nos queda lo que nos está quedando. ¿Más o menos? Sí, profe. Gracias. Árale. Pero insisto, si ustedes ya saben esa regla de la cadena, pues no hay ningún problema. Hay que tomar en cuenta que este curso no es, su grupo no es un grupo nuevo en cálculo diferencial, es un curso de reconocimiento. Entonces sí quiero ir limando los detalles de las cosas que no saben. Es decir, ir cuidando que tengan las herramientas necesarias para quitar todo lo que entendieron mal y llenar los huecos de aquello que les falta por comprender. Al final del día, pues eso va a hacer que suba su nivel de cálculo diferencial enormemente. ¿De acuerdo? Pero ahorita estamos colocando las fórmulas básicas antes de utilizarlas con cosas más complejas. ¿De acuerdo? Entonces es cotangente, la derivada de la secante de x, que ya se la saben, es secante de x por tangente de x. La derivada de la cosecante de x es menos cosecante de x cotangente de x. Y nos faltan un montón de fórmulas que son la derivada de e a la x es e a la x. La derivada del logaritmo natural de x es que 1 entre x. La derivada de a la x es como a la x logaritmo natural de a, por ejemplo. La derivada del logaritmo en base a de x debe ser algo así como 1 entre x logaritmo natural de a. No estoy seguro. Pero pues, como no estamos seguros, siempre debemos de tener a la mano un formulario. Y ustedes deben de tener a la mano un formulario. A ver, cálculo. Ah, aquí dice formulario. Entonces, no es necesario dentro de un curso que se aprendan las fórmulas de derivación, ¿de acuerdo? Es como no es necesario que sepan las tablas de multiplicar, sino que entiendan cómo se multiplica. Lo mismo aquí. Ah, miren, sí la atiné. Qué bueno soy. Ya tenemos estas de aquí, ya colocamos estas de acá. Faltan las trigonométricas inversas, esas yo no me las sé.
Siempre le copia a alguien más. Aquí están las funciones hiperbólicas. Estas, quién sabe por qué aparecen, pero pues aparecen, ¿verdad? De hecho, resulta que los arquitectos sí utilizan funciones hiperbólicas. En fin, uno aprende mucho cuando no tiene nada que hacer. Pero ellos sí utilizan funciones hiperbólicas, entonces sí tienen algún sentido. Lo que es importante pues, es que revisen su formulario. Acá están las fórmulas de las que acabamos de hablar. Ya hablamos de la 1 a la 8, ¿perdón? Y tenemos estas separadas. Entonces, aquí la parte importante es, tienen un formulario, conozcan su formulario. Solamente es una hojita para reglas de derivación. Entonces, vayan echando un ojo. Estos son, otra forma de llamarlos son arco seno, arco coseno, arco tangente, arco cosecante, arco secante y arco cotangente. ¿Vale? Entonces, para que le echen un ojo y lo realicen. ¿Vale? Y vamos a hacer uso de ellos cuando lo necesitemos. Vamos a probar las funciones de producto y demás, ¿de acuerdo? Para ir viendo cómo se comporta. ¿Vale? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Combinando pues, esto que tenemos por acá y otras cosas de por acá, porque pues nuestro primer ejercicio fue este. Y pues todavía no podemos resolverlo. Digo, ya podemos, este pedacito de acá ya. Y es lo único que podemos hacer actualmente. Este pedazo que está aquí adentro podemos derivarlo, este pedazo que está aquí adentro podemos derivarlo, esto que está aquí adentro podemos derivarlo, pero nos faltan algunos otros elementos. Podemos hablar de que ya podemos estructurar el producto de estas dos si conocemos sin derivar todavía estas dos expresiones, pero ya podemos ir construyendo un poquito más el cómo van las cosas. Pero vamos a jugar un poquito con nuestras reglas. A ver, la derivada de, por ejemplo, la derivada de 5x cuadrada más 7x menos 2 a la quinta. No, a la quinta no. A la onceava. Órale, ahí está. Se ve hasta más agresivo. Ah, pues es simplemente identificar que tenemos una expresión de este estilo. Tenemos toda una expresión que lo podemos ver como una función elevada a la n. Ah, tenemos toda esta expresión elevado a la n. Ah, pues lo que nos dice la regla es, deriva lo que está dentro. Y después venimos a ver cómo lo estructuramos. Ok, a ver. La fórmula esa nos dice que agarremos y derivemos, bueno, lo que está dentro lo llamamos f, 5x cuadrada más 7x menos 2. Y escribamos la derivada de f. ¿No? Otra forma de nombrar la derivada es ponerle la función una comilla. Indicar derivada significa que vamos a derivar 5x cuadrada más 7x menos 2. Y con todo lo que aprendimos hace rato, ya, esto debería ser más sencillo. Esto es la derivada de 5x cuadrada más la derivada de 7x menos la derivada de 2. Esto es 5 la derivada de x cuadrada más 7 la derivada de x. Esto ya sabemos que nos va a dar 0. Entonces, esto nos da 5 por 2x más 7 por 1. Y esto nos da 10x más 7. Y pues esto es claro porque no estaba tan complicado. Entonces ya tenemos la derivada. Ya pasamos la derivada. Ya tenemos la función. Y pues por si las dudas no nos va a entrar frío, n es igual a 11. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya identificamos n, ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ya nada más hay que ir acomodando la función, la derivada y el exponente. Es decir, esto es n, que vale 11. La función 5x cuadrada más 7x menos 2 elevada a la 11 menos 1, es decir, a la 10, por la derivada de la función. La derivada de la función es 10x más 7. Y ya terminamos. Si uno quiere ser así como que pedante y todo eso, podemos escribir
sí, multiplicar este por este, porque pues, esto está a la potencia 1, entonces sí puede entrar multiplicando. Obviamente multiplica ambos números. Entonces 11 por 10 sería 110x más 77, si quieren. Uy, qué bruto, qué bárbaro, cuántas multiplicaciones hizo. Y ya, ¿no? 5x cuadrada más 7x menos 2 elevado a la 10. Y terminamos. ¿Vale? Ok, ya, eso fue todo. Así, vámonos, a que sí. Pero todo está en organizar la estructura. Por ejemplo, la derivada en dx de seno de x por e a la x. Ah, Dios, tengo, bueno, pues es claro que tengo un producto, ¿vale? A una de las, y como tengo un producto, pues tengo que ocupar la regla del producto. Entonces a una función la llamo f y a la otra función la llamo g de las dos que se están multiplicando. Entonces digo, pues f de x que sea el seno y g de x que sea e a la x. La regla me dice, ¿sabes qué? Pues calcula sus derivadas. Bueno, pues calculemos sus derivadas. F', la derivada del seno. ¿Cuánto es la derivada del seno? Yo creo que dice mi formulario que es coseno. ¿Por qué es coseno? No tengo idea, pero pues ahí dice que copy paste. Ya. Dice que la derivada es eso, entonces ya no es mi problema. ¿Por qué es así? Pues porque así lo quiso Dios, ¿no? Algo así. ¿Cuál es la derivada de e a la x? Pues es e a la x. Ay, uy, cuánto me esforcé. E a la x. Ahí está. Y la fórmula nos dice, bueno, la reescribo acá porque si no, eso de andar paseando. Nos dice la derivada en dx de f de x por g de x es f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. Ahí está, ya tengo mi fórmula. Entonces, dice que comience con f. Pues aquí esto es f. Empiezo con el seno de f. ¿Vale? Luego dice, continúa con la derivada de g. La derivada de g, es e a la x. E a la x. Luego la fórmula dice, continúa con más g, pues aquí está la g, más e a la x. Y luego, por último, tengo que agregar la derivada de f. La derivada, ¿cuánto? Aquí está la derivada de f, coseno de f. ¿Ya? Terminamos de derivar. Digo, ya la derivada ya se terminó. Después pueden hacer ese tipo de cosas me voy a ver listo y voy a factorizar, ¿no? Aunque luego lo hacen terriblemente, pero ya ni modo. Entonces, esto es seno de x más coseno de x. ¿Sale? Pero todo esto es estructura, ¿vale? No hay mucho que hacer, o sea, es relativamente sencillo. ¿Vale? Más o menos, dudas hasta aquí, problemas. No, profe. Ok, a ver, hagamos algo más así complicado. Uy, así que bruto, qué bárbaro, qué complicado. A ver. Derivada de seno de x más 1 sobre coseno de x menos 1. No, qué impresionante. Es un cociente. Ok, a ver, ¿qué nos dice la fórmula del cociente? Nos dice que la derivada de f entre g es g por la derivada de f menos f por la derivada de g entre g de x al cuadrado. Entonces debo de señalar a f. F pues, es la parte de arriba. Ok, es seno de x más 1. Y debo de señalar a g, que es la parte de abajo. Entonces g de x es coseno de x menos 1. Y ahora, pues la derivada. ¿Cuál es la derivada de f? Porque pues, aquí aparece la derivada de f. La derivada del seno, la regla dice que es coseno. Y la derivada de 1, pues el 1 es una constante, entonces sería más 0. Pero pues ese más 0, pues ya no lo pongo porque no me afecta. ¿De acuerdo? Ok, y ahora necesito la derivada de g.
La derivada de coseno, la fórmula, el formulario me dice que es menos n. Ahí está, sí. Y la derivada de menos 1 es menos 0, pero eso tampoco cuenta. Ahí está. Entonces, ahora sí, vamos con los elementos. Primero dice la fórmula que es g. Entonces es coseno de x menos 1. Ahí está. Por la derivada de f. La derivada de f es coseno. Luego la fórmula marca que es un menos y sigue f. ¿Quién es f? F sigue f, entonces es seno de x más 1 por la derivada de g. La derivada de g que está acá, que es menos c. ¿Vale? Ok, todo esto sobre g. ¿Quién es g? ¿Quién es g? Dice que es sobre g cuadrado. Entonces, coseno de x menos 1 al cuadrado. Ya, terminamos de derivar. ¿Vale? La derivada ya se acabó. ¿De acuerdo? Lo que sigue es pues hacer todo uso de las herramientas aritméticas de nuestras identidades trigonométricas para hacer cosas ahí, simplificarlo y que se vea como que entendemos mucho de esta parte de trigonometría, pero en realidad la derivada ya se terminó. ¿Vale? Ya estructuramos todos los elementos derivados. Derivar ya no hay que hacerlo. Simplificaciones, sí, por supuesto, sería lo recomendable. Ya hay algunas muy interesantes que quedan ahí, pero como tal, pues, el resultado ya, ya llegamos a él. O sea, el resultado de hacer una derivada con esta expresión ya lo alcanzamos. ¿Sí me explico? ¿Sí queda clara esta parte? Sí, profe. Ok. Si acaso digo nada más porque siempre nos queda como que la cosquita de a ver si lo puede hacer. Esa vez vamos a hacerlo, pero nos quedaría coseno por coseno, sería coseno cuadrado de x menos coseno de x. Menos por menos es más seno cuadrado de x, más seno de x. Todo esto sobre coseno de x menos 1, menos 1 al cuadrado. ¿Y eso cuánto nos da? Bueno, una identidad trigonométrica nos dice que con sale 1. Entonces esto va a ser 1 más seno de x menos coseno de x de todo esto sobre coseno de x menos 1 al cuadrado. Ay, qué divertido se ve eso. No, pero dejémoslo hasta ahí. Sí hay cosas muy divertidas porque hay cosas que se ponen divertidas y le dedicamos tiempo a eso. Pero pues, eso ya es problema de trigonometría. Y nosotros estamos trabajando cálculo. El chiste es que terminamos de derivar hace rato. Entonces, este tipo de fórmulas tiene que ver más con la estructura, ¿ve? Con el trabajo de orden y con la idea de entender cómo ir aplicando paso por paso cada una de las cosas. ¿Vale? ¿Problemas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Ok, pues vamos a detenernos hasta aquí.